Hola chicos, bienvenidos a Qué Bonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride de la línea SH Figures de Tamashinitions y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, tiene una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la ventana tiene grabado SH Figures Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride, que sería la línea y la versión de nuestro personaje. También podemos ver que en el centro dice Dynamic Mobile Shoulder System, que sería parte del nuevo molde. En el lateral podemos apreciar la ilustración de nuestra figura, mientras que en el fondo vemos ilustraciones en escala de grises. Podemos ver el holograma de Tamashinitions Quality, tenemos precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. También podemos ver el holograma de Toy Animation, nos dice que estaría inspirado en Dragon Ball Z y que pertenece a Tamashinitions y Bandai. Por un lateral podemos apreciar el resto de ilustraciones en escala de grises y la continuación de la ilustración frontal. Un poco más abajo vemos que dice SH Figures Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura usando sus diferentes accesorios y posando con el nuevo molde. Luce bastante bien. Podemos ver un poco más abajo que pertenece a Bandai Namco, tenemos el código de barras y sería parte de Bandai Spirits. Por el último costado podemos ver la continuación de la ventana frontal, vemos que dice Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride y un poco más abajo dice SH Figures Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con la papelera clásica de Tamashii, que en este caso podemos apreciar, nos menciona algunos detalles a considerar. Podemos ver como siempre los intercambios de manos. En este caso nos dice que tenemos algunas partes que pueden llegarse a deformar si no las manejamos con cuidado. Podemos ver también el detalle de los intercambios de rostro. En la parte trasera tendríamos información para realizar los intercambios de cabellera, los intercambios de brazo y en este caso también los intercambios de pies, porque nos incluye un par adicional. Eso sería todo en cuanto a esta información. Detrás de esto tendríamos como siempre un blister transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y sus accesorios. Vemos que todo viene perfectamente sujeto. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos a revisar los accesorios? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, nos encontraremos primero con los intercambios de manos. El primer par de manos serían una con los dedos extendidos pero separados. Lucen bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar que tiene un buen esculpido en cada parte y en este caso vemos el característico color blanco de los guantes de Vegeta. Continuaremos con un par de manos que tiene los dedos en posición de artes marciales, muy característicos de esta línea. Podemos ver que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle y podemos ver algo de tensión en algunos de los dedos, se ve bastante atractivo. Continuaremos con un par de manos que tiene 4 dedos extendidos y el pulgar contraído, muy representativo de Vegeta. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien. De igual forma viene con el característico color blanco del guante. Continuaremos con un par de manos que tiene los dedos semiflexionados pero separados. Aquí podemos ver que tiene un muy buen diseño, podemos ver tensión en cada uno de los dedos, luce bastante bien, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con los intercambios de rostro. En este caso podemos ver un rostro con una expresión seria. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. E incluso al tacto se siente un mejor esculpido que en las versiones anteriores. Luce bastante bien. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, una muy buena aplicación de pintura. Luce mucho a la vista. Continuaremos con un intercambio de rostro, el cual tiene una expresión de tensión. Aquí podemos apreciar que tiene los labios abiertos y los dientes apretados. Podemos ver algunas líneas de expresión justo por encima de las mejillas. Tenemos un muy buen diseño. Podemos ver también un poco de detalle justo en la parte de la frente. Continuaremos con un rostro de total acción donde podemos ver la boca completamente abierta. Tiene un muy buen diseño, podemos ver el esculpido con el que cuenta, resalta bastante a la vista. Podemos ver el detalle de la aplicación de pintura que luce bastante bien. Continuaremos también con el intercambio de cabellera, que en este caso sería una cabellera en movimiento. Podemos ver que viene en una combinación de amarillo que tiene un degradado hacia la parte inferior. Luce bastante bien. Me gusta mucho cada uno de los mechones que están perfectamente esculpidos. Podemos ver que tiene algunos surcos muy bien marcados. Continuaremos con el intercambio de brazos, que en este caso es muy representativo de Vegeta. Podemos ver los brazos totalmente cruzados. En este caso estos no se separan. Después tendríamos los intercambios de pies, que estas son unas piezas totalmente nuevas, ya que en ningún otro Vegeta las incluyen. Podemos ver que en este caso tienen la punta en un color marrón, muy representativa de algunas versiones del personaje. Luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Vegeta, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, y esto se lo debemos en gran medida a que es una figura un tanto compacta, ya que es ligeramente más pequeña que otras versiones, y podemos ver que mantiene muy buena estabilidad, ya que el diseño es bastante estilizado. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura de Vegeta podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido de el rostro, el cual en este caso tendría una sonrisa bastante marcada. Aquí podemos ver, muy representativa del mismo Vegeta. Podemos ver que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle para el rostro. Como les había comentado, tiene un muy buen esculpido, incluso se siente algo de textura al tacto, lo que hace que se vea mucho mejor a la vista. Podemos ver también el detalle de su cabellera, que en este caso es el diseño estático. Vemos que tiene un muy buen detalle, viene en un color amarillo con un degradado, y podemos ver algunos surcos perfectamente bien definidos. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle a lo largo de esta cabellera. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura, encontraremos como siempre un traje principal en un color azul, mientras que los guantes y las botas vendrían totalmente en blanco. En el caso de la armadura podemos apreciar que tiene el detalle blanco en la parte de los pectorales, un poco en los laterales, y también podemos ver marrón en la parte de los tirantes y el protector del cubre abdomen, mientras que en la parte trasera podemos ver lo mismo en la espalda baja. Luce bastante bien, tiene un muy buen diseño. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, encontraríamos la musculatura de este perfectamente definida. Podemos ver que tiene un muy buen detalle. Esto hace que tenga un muy buen diseño nuestro personaje. Tanto en la parte de los brazos como en las piernas, la musculatura resalta mucho a la vista, tiene un muy buen detallado. En el caso de los guantes podemos apreciar que tiene algunas arrugas muy bien marcadas, al igual que en las botas, mientras que podemos ver el detalle de la armadura, la cual está perfectamente seccionada. Podemos ver que luce mucho a la vista, tiene un muy buen diseño. Podemos ver incluso el detalle marcado en la parte del abdomen, también en la parte de los tirantes, y en el caso de la parte trasera también está perfectamente esculpido. Me gusta mucho cómo se aprecia. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Vegeta. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados de esta forma, siempre y cuando sujetemos perfectamente el detalle de la cabellera, siempre y cuando acomodemos también el cuello para que no quede en una posición incorrecta. Puede inclinarse ligeramente hacia el frente, casi nada, un poco más hacia la parte trasera, y hacia los laterales de igual manera es prácticamente nulo. En el caso del cuello ya sabemos que cuenta con articulación independiente para darle mayor posabilidad. Pasando a los brazos, estos girarían 360 grados, vemos que no están impedidos para nada, giran sin ningún inconveniente. Encontraríamos una articulación de mariposa bastante natural. Podemos ver que en este caso los brazos no pueden tocarse por sí solos, hay que ejercer ligera fuerza para que tengan este rango que es un poco más amplio. Sin embargo, el rango que por sí solos logran sería este. En este caso podemos apreciar que también tendrían un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí podemos ver que es bastante atractivo. Recuerden que estas piezas son de un plástico suave, así que hay que tratarlas con cierto cuidado para que no se lleguen a dañar. Pasando a cada uno de los brazos tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Gira 360 grados, el codo contaría con doble punto de articulación. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia los laterales y de igual forma hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte que nos permite girar 360 grados. El codo contrae con doble punto de articulación. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar que puede inclinarse ligeramente hacia el frente y hacia la parte trasera. Hacia los laterales no tenemos ningún movimiento. Podemos ver incluso que el detalle de la armadura podría impedir este rango, y podemos apreciar que tiene una ligera rotación hacia los costados de esta forma. Este sería el rango máximo que logra, no gira 360 grados. En la cintura tenemos un corte que sí nos permite girar 360 grados sin ningún inconveniente. Puede inclinarse un poco hacia el frente, un poco más hacia la parte trasera y moverse ligeramente hacia los costados. En conjunto tendríamos el rango máximo que logra nuestra figura. Pasando a la apertura del compás, vemos que esta es prácticamente perfecta, tiene un excelente rango de movimiento. En el caso del rango de patada llegaría fácilmente hasta la media, y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural.
natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos tenemos un corte que nos permite girar hacia los laterales. Aquí podemos apreciar, no gira 360 grados, pero aún así es un movimiento bastante amplio. En el caso de las rodillas, estas tienen doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Pasando al detalle de las pantorrillas, podemos apreciar que como siempre serían totalmente estáticas, no tienen mayor movimiento. Tenemos un ligero detalle en la parte que nos permite inclinar un poco, pero realmente no se sostiene. Creo que es más por el detalle de la moldura. En el caso de los tobillos podemos apreciar que estos girarían 360 grados, pueden ir hacia arriba, hacia abajo, moverse hacia los laterales un poco y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario, gira 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo, moverse ligeramente hacia los costados y articular en la punta. Esas serían prácticamente todas las articulaciones de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejar a nuestra figura de Vegeta por aquí. Bueno chicos, para realizar el intercambio de pies es bastante sencillo. Vamos a retirar únicamente de esta forma, salen con mucha facilidad. Colocamos los nuevos pies de esta manera, presionamos ligeramente como si fueran las manos y sería todo. Repetimos del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos el nuevo pie de esta forma. Entra con cierta facilidad, aquí podemos apreciarlo. Si quisiéramos, por ejemplo, realizar el intercambio de mano, es bastante fácil. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos una nueva mano de esta forma. Ahora, para realizar el intercambio de rostro es bastante sencillo. Podemos retirar de esta forma y colocar un nuevo rostro de esta manera. Es bastante fácil, aquí podemos apreciarlo. Vemos que incluso con sus accesorios puede mantener muy bien la estabilidad nuestra figura. Luce bastante bien. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, realizar el intercambio de los brazos, es bastante sencillo. Vamos a retirar como siempre desde la parte donde termina el detalle del hombro y repetimos del lado contrario de esta forma. Ahora vamos a llevar lo más al frente que podamos el detalle de los brazos para que queden perfectamente alineados. Colocamos de esta forma presionando ligeramente de un lado y después vamos a llevarlo al lado contrario para que ensable con más facilidad. Aquí podemos apreciar que es bastante sencillo. Ahora, si quisiéramos realizar el intercambio de cabellera completa, vamos a retirar, por ejemplo, el rostro de esta forma. Retiramos la cabellera de esta manera. Colocamos la nueva cabellera de esta forma. Aquí podemos ver que tiene cierta inclinación el detalle de la articulación. Así que hay que tener un poco de cuidado, ya que tiene que estar entrando recto el detalle del join. Y finalmente podemos colocar un nuevo rostro de esta forma. Aquí podemos apreciar que queda perfectamente alineado. Solo hay que presionar para que no queden líneas expuestas. Podemos ver que nuestra figura, incluso con su intercambio de brazos y también de cabellera, puede mantener el equilibrio sin ningún inconveniente. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Vegeta. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Super Saiyan Vegeta Dangerous Pride de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraríamos un diseño bastante clásico, ya que el traje principal vendría en un detalle azul, mientras que los guantes y las botas vendrían totalmente en blanco. Pasando a la armadura, esta sería una combinación entre blanco y marrón. En el caso de las botas también podemos darle ese detalle marrón, aunque esto es parte de los accesorios. Podemos pasar al detalle del esculpido de nuestra figura, donde podemos ver lo que más detalla sería la musculatura tanto de los brazos como de las piernas. Luce bastante bien, podemos ver que tiene un excelente moldeado, mientras que también si ponemos atención podemos ver el detalle de la musculatura tanto en la parte de los pectorales como en la parte trasera del cuello. Luce bastante bien, tiene un muy buen diseño. En el caso de los guantes y las botas también tendríamos algunas arrugas bastante naturales, lo que hace que se vea bastante llamativo nuestro personaje. A pesar de tener un diseño un tanto discreto, podemos ver que aún así tiene algunos detalles que sobresalen. Pasando a la armadura, esta está perfectamente seccionada
seccionada. Podemos ver cada uno de los detalles que esculpen muy bien. Podemos ver el detalle de los tirantes, también podemos apreciar el detalle marrón que tiene en la espalda baja, al igual que en el cubre abdomen, mientras que los protectores de los pectorales también están seccionados. Me gusta mucho cómo lucen. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, podemos ver que tiene un muy buen diseño. En el caso del rostro podemos apreciar el esculpido, que incluso resalta al tacto. Tiene todo perfectamente detallado, tiene algo de textura que se siente bastante bien, mientras que la cabellera está muy bien seccionada. Podemos ver cada uno de los mechones que luce mucho a la vista, tanto en la cabellera estática como en la que está en movimiento. Podemos ver algunos surcos perfectamente marcados en cada uno de los mechones. Me gusta mucho cómo luce. En el caso de las articulaciones, nuestra figura tiene un buen rango de movimiento. No es perfecto, pero aún así creo que es bastante amplio, sobre todo porque tiene algunas opciones que nos va a dar mayor dinamismo a la hora de exhibir a nuestro personaje. Sí tiene ciertas limitaciones, sobre todo en la parte del abdomen, pero aún así creo que podemos sortear un poco esos detalles. Pasando a los accesorios, tendríamos intercambios de rostro, intercambio de cabellera, podemos ver intercambios de manos, también los intercambios de brazos, que son bastante representativos del personaje, y en este caso nos añadieron intercambios para los pies, para darle ese detalle marrón justo en la parte final de la bota. Creo que luce mucho a la vista y viene bastante completa esta figura. A esta figura de Vegeta le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Creo que las opciones que nos presentan con los accesorios hace que valga bastante la pena, sobre todo porque es una figura de un precio relativamente reducido. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Vegeta y hasta la próxima chicos. Bye.